Bueno, ya estamos instalados, ya estamos listos para el discipulado de hoy, martes 23 de enero de este 2024. Y bueno, vamos a seguir con lo que hemos venido revisando del libro de Apocalipsis. Eh, Hoy nos toca abrir el séptimo sello, pero ese lo hemos dejado al final porque el séptimo sello lo que hace es abrir 7 trompetas, ¿no? Y así vamos a ir. Cuando lleguemos a la séptima trompeta, pues la séptima trompeta va a abrir 7 copas y entonces va ahí para tratar de evacuar eso. Pero bueno, vamos a entrarle, vamos a orar, a darle gracias a Dios por siempre estas oportunidades que nos da de aprender un poco más y de pronto hay cosas que a veces confunden y todo, pero bueno, poco a poco vamos a ir recibiendo de parte del mismo y de la palabra la revelación progresiva, ¿no? Poco a poco vamos a ir entendiendo cosas. Así es que vamos a orar, darle gracias a Dios. Gemita, regálanos ahora. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por esta linda oportunidad, Señor, que nos permite, Señor, nos da los medios para poder conectarnos, Señor. Gracias por la vida del pastor Ever y su familia, Señor, que ellos siempre están dispuestos, Señor, a enseñarnos y sobre todo a través de su palabra, que es lo más importante, Señor. Que lo que vayamos a hoy a aprender, Señor, usted nos dé el entendimiento, la sabiduría, Señor, para poder atesorarlo, Señor, y de verdad ponerlo en práctica, Señor, en cada una de nuestras decisiones. Gracias por todo, Padre Santo, y también le pedimos por los hermanos, Señor, que están enfermitos y están acá conectados, Señor, también por los que no se han podido conectar, y que nosotros, Señor, podamos aprovechar bien este tiempo, Señor, que es un privilegio, Señor, en este tiempo. Te amamos y te bendecimos, Padre Santo, y ponemos esta reunión en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Gemita. Bueno, hace 8 días, hermanos, hicimos un repaso muy rápido de lo que habíamos visto, ¿no? La verdad que, bueno, estamos obviamente, pues si hay alguien que... Y repito a veces cosas nada más porque como nosotros subimos estos videos a mi canal, entonces hay gente que a veces lo ve, para que sepa de qué estamos hablando y que no son temas aislados que agarramos, sino que llevamos una secuencia. El año pasado arrancamos metiéndonos un poquito en el libro de Apocalipsis sin el ánimo de jugar de escatólogo, ni mucho menos, Buenas sino noches, bendiciones. bendiciones, sino obviamente tratando de agregar un poquito más de conocimiento. De pronto uno siempre se centra a veces en los mismos libros de la Biblia, en las cartas paulinas, en los evangelios, y en el libro del Antiguo Testamento, y el libro de Apocalipsis siempre lo va dejando uno ahí como a un lado, ¿no? Porque no es un libro fácil, eso lo hemos comprobado ya por lo poquito que hemos leído. Pero bueno, ahí nos metimos, ya hablamos obviamente de lo que es el capítulo 1, 2, 3, y hemos estado viendo algunos otros capítulos abriendo lo que es los famosos 7 sellos, ¿no? Que ya vimos que cada sello, y no solamente los sellos, sino las trompetas y las copas, lo que hacen es simbolizar el juicio de Dios, ¿no? O sea, y algunos de ellos más fuertes que otros. Nosotros, si a lo mejor los sellos que abrimos y vimos que venía una falsa paz y de pronto una parte de hambruna y que iba a venir cosas terribles, pues bueno, eso no es lo más terrible, ¿no? O sea, ustedes se metieron, a medida que uno va avanzando, va subiendo de nivel, las cosas se van poniendo más difícil, ¿no? Y más complicada. Y ahí es donde uno dice, uy, ojalá no pasemos por la tribulación. Pero bueno, eso es parte de la tarea. Voy a compartirle la pantalla para que arranquemos, ¿no? Ok. Ustedes me dicen si ven Sí, en mi Señor. pantalla. Ok, bueno, vamos a arrancar el libro de Apocalipsis, casi que en el capítulo 8 empieza con el séptimo sello y como les decía, el séptimo sello lo que hace es abrir las 7 trompetas, ¿no? Eh, digamos, estamos enfocados ya desde algunas clases atrás que vimos el asunto de la tribulación, que la tribulación pues son 7 años, ya lo vimos en la semana 70 de la profecía de Daniel. Y este segundo periodo de esa tribulación, que son los 3 años y medio, se le conoce como la gran tribulación. Ahora sí dirán, pastor, ¿y por qué la gran tribulación? Porque bueno,
es un nivel un poquito más arriba de la tribulación, ¿no? O sea, es algo más fuerte, digámoslo así, ¿no? Les decía yo a ustedes que ahorita, digámoslo como tal, eso es un reloj escatológico, ¿no? La profecía de las 70 semanas de Daniel es como un reloj escatológico que empezó a correr y como que en la semana 69 quedó como detenido, ¿no? O sea, se quedó ahí en stand-by, diría uno, esperando que sucedan algunas señales que se deben dar o algunos acontecimientos, como es el asunto de la construcción del templo y todo eso. Pero cuando ese reloj se reactive otra vez, pues ahí dará inicio a lo que nosotros conocemos como la tribulación y la gran tribulación, que es el último periodo de la historia de la humanidad, ¿no? Ahí sí ya no hay vuelta de hoja, como diría uno. Son 7 años que empiezan a correr para que se dé ya lo que es la segunda venida del Señor y con él o con esa segunda venida, lo que es la derramación o digamos que el Señor va a derramar su ira sobre las naciones, ¿no? O sea, es algo tremendo. Entonces, en los primeros 3 años y medio que vimos, pues abrimos los 6 sellos, aquellos que acuerdan que era un rollo, que no, nadie era digno de abrirlo y solamente nuestro Señor Jesucristo fue el que era el único digamos, con las credenciales, digámoslo, o que era digno de poder abrir eso y ir abriendo los diferentes sellos, ¿no? Desde el momento que se abría el sello uno, cuando aparecía aquel caballo blanco y todo eso, que es la aparición del anticristo, que no es el Señor, sino era el anticristo, pues de ahí en adelante comienzan a suceder diferentes juicios sobre la tierra y como les decía, esos juicios van a ir aumentando hasta llegar a acontecimientos que son verdaderamente catastróficos, ¿no? Y hablamos inclusive de terremotos. Alguien tiene un micrófono abierto para que lo cierren, por favor. Estrellas y todo ese asunto, ¿no? Entonces, esto de las 7 trompetas, que es lo que vamos a ver hoy, las 7 trompetas marcan lo que es el inicio del segundo periodo de lo que es la gran tribulación, o sea, los 3.5 años finales, ¿no? Y cada una de las trompetas, como lo vamos a ver ahorita, pues marca un juicio de Dios y no solamente un juicio, sino un juicio terrible, ¿no? No solamente sobre la tierra como tal, cuando hablo de la tierra me refiero a lo que son la vegetación, los mares, el agua, eh, los animales, sino también de la gente, ¿no? Los habitantes. Entonces, ¿por qué trompetas? ¿Por qué? Acuérdate que en la Biblia no hay coincidencias, ni mucho menos, ¿no? ¿Por qué las trompetas? Las trompetas tienen un significado, o sea, o es un instrumento cuyo sonido tenía un significado particular. Acuérdate que por eso la Biblia dice que uno debe hacer sonar la trompeta con un sonido cierto, porque las trompetas eran usadas para diferentes motivos, o el Señor a lo largo de su palabra se ve cómo se usaban las trompetas para diferentes ocasiones. Por ejemplo, el número 10:2 dice la palabra: Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata de hora de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces, ¿se usaban las trompetas para qué? Para hacer convocatorias, ¿no? Y cuando se iba a mover el campamento, acuérdate que los campamentos se iban moviendo a medida que la gente se movía, ¿no? O sea, a medida que la gente avanzaba, pues el campamento se movía y también movían el arca, todo ese asunto, ¿se acuerdan, no? Eso es el número. Ahí, ahora todo lo que tiene que ver con el arrebatamiento, todo eso que estamos hablando ya de los tiempos finales, también, digamos, la trompeta tiene ese fino, ese objetivo. En 1 Corintios 15:5-2 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces también se menciona la trompeta como ese objetivo, el de congregar, ¿no? ¿Congregar a quién? Cuando hablamos de que los muertos van a ser resucitados y nosotros vamos a ser transformados, estamos hablando de quién. ¿A congregar a quién? A la iglesia. Sí. A la iglesia. La iglesia es la que va a ser arrebatada. Entonces, ¿para qué se usan las trompetas? Para congregar a la gente o para mover los campamentos. En todos estos tiempos finales también, al sonido de la trompeta final, también los muertos van a resucitar y vamos a ser transformados. Entonces, ese es ese objetivo. También, ¿para qué se usaban las trompetas? Bueno, el número 10:9 dice, y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces, ¿para qué se usan las trompetas también? Como señal de alarma contra los enemigos para ser salvados por el Señor. Recuerden que era parte de lo que hacían los atalayas, ¿no? Ellos se subían a las torres
y hacían sonar las trompetas como una señal de alarma contra los enemigos, ¿no? En la tribulación también, ¿no? En la tribulación el Señor hace sonar las trompetas en señal de alarma sobre todo el mundo entero, porque con el sonar de las trompetas ya sabemos que se va a derramar juicio sobre sus enemigos y sobre todo aquellos que lo rechazaron, sobre todo aquellos pecadores que no quisieron su salvación. Ahora usted dirá, pastor, ¿y por qué ahí dice que va a derramar juicio sobre sus enemigos? Entonces la iglesia no va a pasar la tribulación. Cualquiera podría decir eso, ¿no? Acuerde que si hay algo en eso es que en esos momentos va a haber gente que, para Dios hay dos bandos, ¿no? Los que están con él o los que no. Y él dice que sobre sus enemigos, el Señor pelea contra quién, contra sus enemigos. Aquí lo importante es que los que sean enemigos de Dios, pues también sean nuestros enemigos. De esa medida aseguramos de que ya nosotros no somos sus enemigos, sino que somos sus amigos, ¿no? Entonces la ira de Dios no va a ser derramada sobre nosotros como tal, porque acuérdese que independiente si pasamos o no pasamos la tribulación, nosotros vamos a ser raptados, y digo nosotros con la certeza de que hagamos parte de la iglesia, vamos a ser arrebatados antes de que se derrame la ira de Dios sobre las naciones, ¿no? Entonces, eso es lo importante ahí es ser parte de la iglesia. También para qué se usaban las trompetas, bueno, el número 10:10 dice, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, ¿para qué se usan las trompetas? También para, digamos, como una señal de alegría en el momento en que se hacían holocaustos y sacrificios, ¿no? Parte del uso que se le daban a las trompetas. En la Pastor, tribulación, sí, dime, Elsa. Sí, Elsa. ¿O quién iba a hablar? Es que está en mute, Elsa. Tiene el micrófono cerrado, Elsa. debe ser que no lo puede habilitar. ¿No puede usted? Eh, o si quieres, escribes en el chat y ahí leemos ahorita lo que. Bueno, vale. Bueno, mientras Elsa hace sonar su voz como trompeta, ahorita le damos chance. Pero bueno, el caso es que les decía que las trompetas también son Ok, usadas para. ya pasó. Ah, ya, ahora sí, ahora sí. Sí, le quería decir de que también de que como cuando uno le habla al vecino o a alguien más es hacer sonar la trompeta también, ¿verdad? Acerca de que los Sí, tiempos están cerca, acerca de la palabra. sí, sobre todo ahí ¿Es cuando hacer hablamos. sonar la trompeta también o? Sí, claro que sí. De hecho, cuando la Biblia dice que uno debe hacer sonar la trompeta con un sonido cierto, es cuando uno hable o advierta de una manera clara, ¿no? Y no se vaya por los laditos, ¿no? O sea, cuando los atalayas veían al enemigo, ellos hacían sonar la trompeta con un sonido tal de que la gente sabía que era para que venían enemigos. Entonces, cuando la gente sabía que venían los enemigos, ¿qué hacía la gente? Esconderse o protegerse, buscar, No, pero más que eso, Se agrupaba. se so agrupaban, pero ¿qué dice la palabra? Dice que si las trompetas no suena con un sonido, y si la trompeta suena con un sonido incierto, entonces, ¿qué dice la palabra? oh, sí suena como incierto. No sé. ¿No se acuerdan? O sea, ubiquémonos nada más y metámonos en lógica. Los atalayas estaban en las torres para advertir a la gente que venía el enemigo. Entonces, si ellos veían el enemigo, ellos tenían que hacer sonar la trompeta con un sonido cierto. ¿Para qué? Para que Cierto, la gente Se prepare porque no sabría qué se hacer. prepare se para prepare. ¿Para enfrentarse, qué? para pelear. ¿Para Para la pelear qué? batalla. Eso. Si la trompeta suena con un sonido incierto, dice, ¿quién se preparará para la batalla? Y así dice la Ujú. palabra. Entonces, por ejemplo, lo que dice Elsa, si uno no le hablara a la gente de una manera directa y que entiendan, ¿quién se va a preparar para la batalla? Nadie, ¿no?
Entonces, por eso hay muchas iglesias, o hoy en día tenemos ese problema de que la trompeta no está haciendo o no está sonando con un sonido cierto. Entonces, uno entendería el por qué, entonces la gente no se prepara para la batalla. ¿Por qué? Porque no ven el peligro, no se le está advirtiendo del peligro. Entonces, ¿qué se les dice ahorita? ¿Cuáles son las trompetas que suenan ahora? Dios te ama, tranquilo y prosperado, y la victoria y las ventanas de los cielos, y Dios te va a dar esto. Entonces la gente que se va a preparar para una batalla en eso, ¿no? Porque si se le dijera, vea, Cristo viene en cualquier momento, va a venir como ladrón en la noche, y vea, mire lo terrible que es, o sea, todas las calamidades que va a haber si es que el Señor viniera y usted no hace parte de su iglesia. Bueno, todo eso, entonces, ¿quién se va a preparar? Pero sí, sí, tienes razón, Elsa, eso es hacer sonar la trompeta. Ok, entonces les decía que las trompetas se usaban para eso, ¿no? Para realizar holocaustos y sacrificios y como señal de alegría. En la tribulación también. Las trompetas se van a hacer sonar para recordarle al mundo que, obviamente, después de que pase todo esto, los que son del Señor, obviamente, para ellos ya no habrá ya no habrán días de amargura y todo eso, pero los que no son del Señor no van a tener para nada días de alegría, precisamente porque rechazaron el sacrificio del Cordero, que es el Señor, ¿no? Ok, bueno, entonces más o menos esa era como una antesala de las famosas trompetas. Entonces vamos a entrar a ver qué es lo que dice cada una de ellas, ¿no? Entonces en Apocalipsis 8, 6, 7 está lo de la primera trompeta, ¿no? Dice la palabra Apocalipsis 8, bueno, vamos a leer Apocalipsis 8, 1 nada más para entrarnos en el tema. Dice, estamos en el capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Eso dicen aquí algunos bromeando, dice que los hombres iban a ir al cielo media hora antes que las mujeres. Los hombres van a entrar al cielo media hora antes que la mujer. Dice, ¿por qué? Ahí dice que hubo silencio por media hora. Eso que dice, pero ese es otro tema. Entonces, dice la primera trompeta ahí, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron las 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Después viene el 6, ahí donde arranca. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó toda la hierba verde. Esa es la primera trompeta. Entonces, básicamente es eso. Entonces, podemos ver, nosotros ya habíamos visto en los sellos anteriores algunos eventos catastróficos. ¿Acuerdan? Que vimos que el sol se oscurecía, que la luna se tiñó de sangre, que la atmósfera quedó muy afectada debido a eso. Bueno, todo lo de las señales cósmicas que en algún momento el Señor había mencionado, algunos cuerpos celestes que caían y todo ese asunto, y se producían lluvia. Entonces, pero aquí está hablando básicamente de que hubo granizo. Acuérdense que el granizo, ¿cuándo cae granizo? ¿Ustedes han visto una granizada? Pero granizada de granizo. ¿Cuándo cae granizo? Cuando está muy frío. Puede ser muy frío, pero ¿qué más? Sí, el agua la llovizna o el agua se hace hielo en el aire porque los vientos están fuertes y está Sí, frío. pero por lo general el granizo no cae con una llovizna. No, se hace. En tormenta. Eso, el granizo cae cuando generalmente está haciendo una lluvia muy fuerte, o sea, Ajá. extrema. O sea, a Sí. veces cuando llueve tan duro, uno dice, uy, qué aguacero tan bravo, mira, hasta cayó granizo. Entonces, Sí. ese granizo obviamente viene como resultado de unas fuertes lluvias, posiblemente con todos esos eventos que sucedieron y los cuerpos celestes y todo eso. Pero aquí lo tremendo es que es una lluvia acompañada de granizo tan potente, de hecho, una granizada bien brava es destructiva, o sea, hasta quiebra vidrios de parabrisas y todo eso, si es que los bloquecitos de hielo son muy grandes. Pero aquí dice que es tan potente que destruye la tercera parte de todos los árboles del mundo y de toda la hierba verde. Imaginen ustedes la tercera parte de todos los árboles del mundo y de toda la hierba verde. Aquí lo importante, a medida que vayamos leyendo, es que con nuestra mente finita nos alcancemos a dimensionar lo devastador que va a ser, ¿no? O sea, la tercera parte de todo
Y además de eso, dice que el granizo es mezclado con fuego, ¿no? Posiblemente también una lluvia muy fuerte venga, sea Sangre. a un nivel de tormenta y como tal, mezclado con fuego y además es mezclado con sangre y todo ese asunto, porque no solamente va a destruir vegetación como tal, sino que obviamente también hay animales, todo ese asunto a los que les cae el granizo, ¿no? Esto es muy parecido, digamos, y vamos a ir viendo que algunas de estas trompetas o los juicios que acarrean con ellas son muy parecidas a algunas de las plagas que ya nosotros nos mencionan la palabra en el libro de Éxodo, ¿no? Es muy parecido, ahorita lo vamos a ver. Pero el caso es que ahí va a Pastor, haber, sí, bueno, le entendí lo que dijo referente cuando que se hizo silencio, sí, pero ya en serio, se hizo silencio en el cielo como por media hora, ¿como por qué? pues, o sea, yo bueno, no dice la Biblia por qué se hizo silencio, pero creería yo, me atrevería a decir que lo que se venía no era una fiesta o no era algo así como que diga todo el mundo, "Hueva", no. Puede ser un silencio de meditación, puede ser un silencio solemne en el sentido de que lo que estaba en juego, lo que estaba por venir ahí era nada más y nada menos que el fin el fin del mundo como tal, o juicios muy severos. Entonces, no dice la Biblia exactamente por qué se hizo silencio, ¿no? Pero creería yo que es por eso, porque lo que venía era algo muy delicado, o sea, esos sellos, digo, esos juicios con estas trompetas, pues es algo verdaderamente triste, ¿no? Entonces, creería que es por eso, pero no hay una razón, Mari, que yo te diga por qué se hizo silencio, ¿no? No es porque no haya mujeres, eso no, eso era una, Sí, pero, eso sí, pero por pero el acontecimiento que ya se venía, digámoslo así. sí, sí, más que todo es por eso, ¿no? Realmente, creería yo, te digo, la Biblia no lo dice, Ujú. pero creo yo que es por la magnitud de lo que lo que se venía. Bueno, Ok, bueno, entonces les decía, bueno, obviamente eso es granizo con fuego, con sangre que destruye la vegetación y destruye todo ese asunto, pues eso acarrea obviamente. ¿Quiénes son los que generan el oxígeno? El oxígeno, pues las plantas y todo eso, y que se destruya la tercera parte, pues eso definitivamente iba a tener sus consecuencias también al nivel ambiental como tal, ¿no? O sea, todos sabemos, si no hay oxígeno, hay dióxido de carbono, y si hay dióxido de carbono, hay contaminación, porque pues eso es lo que, digamos, por donde respira el planeta, es por las plantas como tal. Les decía que eso tenía similitud a la séptima plaga en Egipto, allá en Éxodo 9:23 dice la palabra, y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar, muy parecido, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Entonces, si esa granizada que ocurrió allá en Éxodo fue tan grande que nunca había habido una, pues esa granizada que se nos viene, pues eso, recuerden que todo eso que sucede en la tribulación y la gran tribulación, el mismo Señor Jesucristo dijo que son cosas que nunca han habido, ni nunca las van a ver otra vez, y eso pues nos da una idea de la magnitud de eso. Entonces, esa es la primera trompeta, nada más para que la tengamos ahí. Tocan la primera trompeta, que es lo que se desencadena sobre la tierra, una granizada tremenda, mezclada con fuego, mezclada con sangre, que lo que va a hacer efectos devastadores, va a quemar o va a destruir la tercera parte de los árboles y la tercera parte de la hierba verde. Eso para que tengamos. Primera trompeta, y usted dirá, uy, qué terrible. Pero bueno, les adelanto que a medida que vayamos subiendo de trompetas, la cosa se va poniendo más complicada. Bien, ¿tienen alguna duda de esta primera trompeta? Yo creo que no es bastante clara la palabra, simplemente eh, es un lenguaje que conocemos, todos conocemos una granizada y sabemos que es algo bien tremendo, y considerando que se va a dar en la tribulación, pues es una súper granizada que mezclada con sangre, con fuego, que va a quemar la tercera parte de la. Bueno, Pastor, es vamos a. como que lo que se vio en Egipto, pero esta vez sería no una ciudad, sino la tercera parte del planeta, digamos, en tercera Sí, parte. porque lo que leíamos en Éxodo, que decía que fue algo que en Éxodo decía, fue algo tan tremendo que nunca en Egipto se había visto. Entonces, a nivel de Egipto, fue algo impresionante, pero esto va a ser a nivel mundial, ¿no? O sea, la tercera parte de los árboles y la vegetación del mundo. O sea, eso ya son juicios sobre la tierra, ¿no? Sobre una parte, algo en particular, no sobre la tierra. Ok, Pastor, pues,
Pastor, Sí, entonces uno podría decir que esto ya es la gran tribulación, el sí, periodo de claro. la gran tribulación, ¿no? Todo esto de las trompetas es la segunda parte de la tribulación. O sea, estamos hablando de los 3.5 años finales. Que hay o sea, la gran tribulación. Eso es la gran tribulación. Digamos que en la primera parte, ¿se acuerdan que vimos y que el caballo blanco, que va a haber un periodo de paz y el anticristo va a salir y que va a tener mucho verbo y va a convencer a la gente, pero que va a haber escasez y entonces la gente para poder negociar tiene que tener el sello y todo ese asunto, ¿no? Todas esas cositas se dieron en la primera parte, pero ahorita ya viene, ya estos son ligas mayores, como quien dice, ¿no? Ya esto es la gran tribulación. Ok, la segunda trompeta, bueno, Apocalipsis 8:8, dice, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Esa es la segunda trompeta. Entonces está hablando de una montaña ardiendo en fuego, que puede ser alguna montaña que se forma ahí mismo como parte. Acuérdense que a veces hay movimientos en el mar que hacen que emerjan, digamos, como que plataformas y todo. Entonces, pero esta es una montaña ardiendo de fuego, ¿no? Que lo que hace básicamente es contaminar todo. Puede ser eso, porque la Biblia no es clara realmente si habla de que habla simplemente como una gran montaña ardiendo de fuego que fue precipitada en el mar, o un meteorito grandísimo, digámoslo así, que cae al mar y afecta directamente al mar, porque está hablando ahí de la tercera parte del mar, se transforma en sangre. Ahorita hablaba de la tercera parte de la vegetación y junto con la vegetación y los árboles, animales terrestres, pero aquí estamos hablando de animales ya del mar como tal, ¿no? Esto se asemeja mucho a la primera plaga de Egipto, ¿ustedes se acuerdan, no? La primera plaga, ahorita la vamos a leer, o leámosla de una vez ahí en Éxodo 7:20, cuando dice que Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra. Entonces, eso lo que decía Fernando es que lo que pasó allá en Egipto era como un mini trompetas que estamos viendo ahora, pero ahorita es en gran magnitud. Entonces, se está hablando ahí de que la tercera parte de los seres vivientes del mar mueren a causa de la caída de esa montaña, ¿no? O sea, imaginen ustedes, eh, cuando uno habla de la tercera parte de los seres del mar y todo eso, hay un dato que dice que casi 3 billones de personas en el mundo, digamos, dependen de lo que es la pesca, tal, o el pescado, todo lo que son los animales de mar, pues se constituyen o en su alimento principal o en su negocio, ¿no? Entonces, imaginen ustedes si la tercera parte de los seres vivientes del mar mueren a causa de esa montaña, pues obviamente eso va a afectar no solamente el alimento de mucha gente, sino parte del comercio, que todo el mundo se vería afectado por eso mismo y además porque habla ahí de que la tercera parte de las naves son destruidas, ¿no? Entonces hay mucha gente que se va a ver afectada ahí. Entonces, esa es la segunda trompeta y ven, vamos muy rápido en el sentido de que la descripción es clara, o sea, no hay mucho que imaginarse. Primer trompeta, una granizada, Pastor, sangre. las naves aquí vendrían siendo como los barcos o qué. Sí, sí, barcos, naves del mar, sí. Entonces, Mm. estas dos trompetas, básicamente, acuérdense, por un lado todo lo que es vegetación, tercera parte, por otro lado todo lo que es del mar, destrucción total, y eso pues, acarreará tanto en la parte terrestre, si no hay árboles, si no hay plantas, no hay oxígeno, si no hay oxígeno hay dióxido de carbono, eso trae una contaminación tremenda a nivel mundial. Aquí en la parte de los mares, mucha gente, 3 billones les decía, dependen de lo que son productos de mar, y si no hay naves, eso va a traer una escasez tremenda y todo ese asunto, entonces, y además el mar se va a teñir de rojo y va a convertir en sangre. Bueno, es terrible eso, ¿no? Entonces, nada más para que vayamos dimensionando y llevamos solamente dos trompetas. Bueno, vamos a leer qué dice la tercera, dice Apocalipsis 8:10, dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ¿no? Ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces, aquí lo que está hablando ya es de una gran estrella que cae, digamos,
ardiendo como una antorcha y contamina las aguas como tal. ¿Ustedes se acuerdan que las aguas amargas eran algo terrible, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia de Jericó, ¿no? Cuando era una ciudad muy linda y todo eso, pero las aguas eran amargas, o sea, las aguas amargas no sirven para nada, no sirven para beber ni nada de eso. Entonces, el texto es claro ahí, básicamente habla de que viene una estrella ardiendo como una antorcha, todos sabemos que es una estrella, cuando hablamos de una estrella, lo que pasa es que uno cuando en el cielo ve las estrellas, uno las ve pequeñas, ¿no? Pero si uno puede acercarse lo suficiente a una estrella, eso es algo inmenso, ¿no? O sea, terrible, o sea, el sol es una estrella, y el sol es algo gigantesco, la luna es una estrella, y también es grande, ¿no? Pero, entonces, imagine, va a caer una estrella ardiendo como antorcha, y básicamente esa estrella tiene nombre de ajenjo. Ajenjo quiere decir, ajenjo en términos bíblicos era o es una planta amarga, y no solamente amarga, sino que es venenosa. Entonces, cuando habla de que las aguas se van a convertir en ajenjo, es porque no solamente van a ser amargas, sino que se van a contaminar como tal, y por eso es que eso va a afectar a la tercera parte de las fuentes fluviales, lo que son ríos, los que son fuentes, y todos sabemos, o sea, todos los que estamos aquí, sabemos la importancia que es para nosotros el agua. Uno puede soportar muchos días sin comer, pero dicen que un ser viviente solamente puede soportar máximo 3 días sin tomar agua. Es lo más que uno duraría, ¿no? Entonces, imagínense si se contaminan las aguas como tal, pues obviamente eso acarrea mortandad y total, ¿no? Entonces, nada más eso, ¿no? Imaginen que hay un dato aquí de la UNICEF que dice que en la actualidad cada día mueren 4.000 niños por consumir agua contaminada. Solo niños por consumir agua contaminada. Entonces, imaginen ustedes, si se contamina la tercera parte de las aguas como tal, ¿cuánta gente no moriría por consumir eso? Entonces, esta tercera trompeta, pues yo creo que es clara también, ¿no? O sea, no tenemos, ahorita no hay nada así que uno diga, no entendí ahí, no hay nada figurado, creo que es literal el asunto, ahí no hay mayor simbología como tal. Estamos hablando de cosas conocidas, estamos hablando de estrellas, estamos hablando de granizo, estamos hablando de eso, ¿no? O sea, y estamos hablando de la contaminación que generan. Vamos a ver qué dice la cuarta trompeta, Apocalipsis 8:12, dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo en la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Entonces, imagine usted que ya eran cuatro trompetas y aparece un ángel diciendo, ay, no saben lo que les espera. O sea, uno se ríe de nervios, ¿no? Porque realmente es algo terrible, pero las 3 trompetas que vienen, pues imaginen ustedes que para que generen un ay, 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 ¿no? Que ya todos sabemos qué significa en la Biblia los ay de Dios, ¿no? O sea, es una advertencia con un toque de, ¿cómo fue que le dijimos que era un ay? Un ay es como sí, una advertencia con un tono de amenaza, ¿no? Cuando dice, ay, ustedes no saben lo que les espera. Entonces, esta cuarta trompeta básicamente habla de que van a haber cambios a nivel del cielo como tal, ¿no? Porque habla de que el sol se va a oscurecer, parte de la luna también se va a oscurecer, las estrellas también se van a oscurecer, entonces va a venir un tiempo de penumbra como tal, como si no hubiese luz en la tercera parte del día, ¿no? O sea, va a ser algo tremendo, o sea, si uno a veces ahorita que pasó, hace poco que pasó el eclipse aquel, que uno compra sus gafas y se va y todo eso. ¿Cuánto dura eso? Eso dura, digamos, la oscuridad total como tal, esos son minutos, ¿no? Pero aún así uno lo ve como un espectáculo, pero imaginen ustedes que se oscurezca la tercera parte del día, debe ser algo un trastorno total a nivel de lo que son las estrellas y el sol. Tal. Entonces, bueno, esta cuarta trompeta, pues va a provocar cambios en los cielos, como tal, ¿no? O sea, y después de eso, es lo que les decía de esta trompeta, que viene el famoso ay, ay de los ángeles, como queriendo decir que lo que viene con las trompetas número 5, 6 y 7, más terrible como tal. Por eso esas 3 trompetas, la quinta, la sexta y la séptima, se le conoce como los 3 ayes del Apocalipsis. Los 3 ayes del Apocalipsis. Entonces, bueno, hasta ahorita llevamos las 4 trompetas, antes de pasar a esas 3 que la vamos a ver un poquito más despacio, nada más recordemos, la primera trompeta
Básicamente cuando el ángel la toque va a venir granizo, mezclado con sangre, mezclado con fuego, va a quemar la tercera parte de los árboles, la tercera parte de la hierba, eso pues va a traer caos total en el sentido de que no hay oxígeno, van a morir animales terrestres, ¿no? Como tal. Segunda trompeta, lo mismo, básicamente una gran montaña ardiendo en fuego sobre el mar que lo va a convertir en sangre y va a destruir la tercera parte de los seres vivientes del mar y destruir la tercera parte de las naves, ¿no? Y les decía un dato ahí de que hay mucha gente, casi 3 billones de personas que dependen de todo lo que es productos de mar, tal. Entonces va a haber una afectación tremenda a lo que es a nivel de comercio, tal, y todo eso. Esas dos trompetas tienen mucha similitud a las plagas que vimos en Egipto, solo que en menor escala. Tercer trompeta, obviamente una estrella ardiendo que cae del cielo y bueno, obviamente contamina y como tal todo lo que convierte los ríos y la tercera parte en ajenjo y veíamos que ajenjo es algo que era una planta como amarga y venenosa, ¿no? Entonces, aguas contaminadas hace que la gente se contamine o que la gente no pueda tomar agua y si uno no puede tomar agua dice que máximo 3 días puede durar sin eso. Cuarta trompeta, oscuridad en la tercera parte de lo que es el sol, la luna, las estrellas y tercera parte del día vamos a estar en oscuras. Básicamente eso es como que de las 24 horas, prácticamente 18 horas estemos a oscuras, ¿no? Entonces es algo, va a ser algo tremendo. Y después de esta cuarta trompeta viene un ángel, obviamente mencionando y diciendo que las 3 trompetas que vienen pues van a ser más fuertes, más terribles. Entonces vamos a ver lo que es la quinta, la sexta y la séptima trompeta que están ya en el capítulo 9 de Apocalipsis. Las primeras muy enfocadas, si ustedes las vieron, como en la naturaleza, ¿no? Como parte de las plantas, la parte de contaminar los ríos, la parte de los seres, digamos, de mar y todo eso. Entonces, como muy enfocadas en la parte de la naturaleza, ¿cierto? Sí. Pero estas últimas 3 trompetas van a estar muy enfocadas directamente sobre la gente, sobre los seres humanos, ¿tal? Entonces, para allá vamos. Entonces, la quinta trompeta, Apocalipsis 9:1-2, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, ¿no? Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pues la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían cola como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y ahí dice, el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Entonces, esa es la quinta trompeta, ¿no? La leímos toda básicamente, pero bueno, vamos a ver algunos detalles de ahí, ¿no? Para entender o para comprender un poco en qué radica ese texto que Juan vio y que lo describió ahí. Entonces, lo primero que él dice, que él vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, ¿no? Es decir, que esa estrella ya había caído. O sea, no es que estaba cayendo a la tierra, sino que ya había caído a la tierra. No dice él, la vi cayendo, no, vi una estrella que cayó. O sea, ese cayó está en pasado. O sea, ya esa estrella ya estaba ahí, digamos que cayó como forma de meteorito, de cometa, ¿no? Entonces, ahí surge la pregunta, básicamente, ahí sí ya de todo lo que leímos hay varias cosas en las que uno pues, obviamente tiene que preguntarse e interpretar, ¿no? ¿Quién es la estrella que cayó del cielo a la tierra? Entonces, aunque acuerden que esto es de interpretación, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Hay varias interpretaciones, pero
digamos que la más apegada a la palabra de Dios es lo que, por ejemplo, dice en Isaías 14:12, cuando habla, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces, lo más apegado es que esa estrella que cayó del cielo a la tierra es Satanás, ¿no? O sea, y Juan lo vio, dice, vi cómo esa estrella cayó a la tierra como tal, porque Isaías habla de que sí, de esa misma manera Satanás cayó a la tierra, ¿no? Y recuerden que a Satanás se le dieron las llaves del abismo para poder abrirlo, ¿no? Pero entonces ahí surge una pregunta que ¿qué es el abismo? ¿Qué es el abismo que menciona la palabra ahí? La palabra de Dios nos muestra que el abismo es ese lugar de tormento donde están algunos demonios que Pastor, sí, pero digamos que entonces Juan vio algo que ya había pasado mucho, mucho antes, porque no fue en ese momento que pasó lo de, lo de Lucero. sí, acuérdate que a él se le, digamos, todas las cosas que él estaba viendo son visiones. O sea, la pregunta que María hace es muy cierta. Son, digamos, cosas que han de venir, ¿no? O sea, escribe lo que ha de ser, lo que ha de venir, son las visiones. Entonces, cuando él lo vio, digamos, porque sí, o sea, está bien, lo que uno dice esto de Isaías ya haya pasado y aquí en la tierra pues, está Satanás y sus legiones y todo ese asunto, ¿no? Pero digamos lo que cuando él lo ve aquí en esta parte, ya es que se le dieron las llaves, o por lo menos las llaves de ese abismo que habla la palabra ahí, ¿no? Y digamos, esa parte sí no ha sucedido todavía porque pues es parte de lo que va a suceder también, es como una profecía. Acuérdense que el Apocalipsis son profecías, claro, son cosas que van a suceder, pero que él las pudo ver, digámoslo ahí, como si estuvieran sucediendo, pero todavía no han pasado. Todo esto que estamos aquí no ha pasado todavía. Está bien, sí, ya Satanás ha bajado, por eso cuando él dice que vio ahí, porque sí, todavía no se le, no, sí se le ha dado la llave a Satanás de abrir, de la abismo para abrirlo, pero todavía no, o sea, todavía no se ha dado esta parte no se ha cumplido porque es parte de lo que va, es parte de lo que va a suceder como tal, ¿no? Pastor, Entonces, sí, ¿no? no sé, me queda la duda sobre si en realidad ahí es donde se interpretaría, porque, no sé, me remonto al libro de Job, cuando se da se da un pasaje que a veces a uno le cuesta comprender, ¿verdad? Que es que entre los ángeles que se presentaron delante del trono de Dios estaba Satanás. Entonces, no sé si en algún punto es que es en ese momento cuando ya a Satanás literalmente se le corta la entrada delante de la presencia de Dios y es arrojado a la tierra. Porque a uno, digamos, cuando lee Job, con su mente finita, uno dice, bueno, pero ¿cómo es que Satanás se presenta delante del trono de Dios a acusar a los santos, ¿verdad? Entonces, no sé si en algún punto este pasaje en donde dice que la estrella cayó, refiriéndose a Satanás, es que, no sé, estoy, como quien dice, intentando comprender, pero a la vez no del todo, si es que es en ese momento cuando ya literalmente a Satanás se le restringe de algún modo su presencia delante del trono de Dios y es arrojado a la tierra. No sé, no sé si tendrá alguna No, relación. pues no lo Pastor, dice la palabra, ¿no? Sí. lo podríamos ver como parte de la sentencia para él, como un recordatorio, como algo que se le va a aplicar. Sí, bueno, sigamos leyendo a ver y ahorita retomamos, digamos, volviendo a lo que decía Juan Pablo, no dice la Biblia si es que en ese momento se le cortó lo del libro de Job también digamos, hay que leerlo con cierto, porque es cierto, o sea, uno dice, sí, uno se imagina en su mente decir, ya hasta ve uno a Satanás ahí como en una salita de espera esperando para que Dios lo reciba, ¿no? Para hablar con él. Y dice, ¿cómo? Pues, y en medio de los hijos de Dios estaba Satanás y fue allá y uno dice, pero ¿cómo va a negociar? Y uno se imagina a Dios que en una mesita con Satanás y dice, sí, pero déjame tocarlo aquí, sí, pero ya, o sea, cosas de esas, ¿no? Que uno se imagina, pero realmente la Biblia no es clara en por qué Satanás se presenta ahí, o si él tenía entrada o no, o si ya había sido arrojado a la tierra o no, o a qué se refería. Eso es como cuando Jesús le dice a Pedro, apártate Satanás, ¿no? Entonces, ¿Pedro era Satanás? No. ¿Pedro está endemoniado? No, tampoco. Entonces, ¿me entiendes? Hay que como interpretarlo de una manera no tan literal, ¿no?
pero no te podría decir yo, Juan Pablo, si es ahí exactamente donde se le cortó la entrada al cielo como tal. Simplemente estamos leyendo cosas que Juan vio, y cuando él vio de esa estrella que fue lanzada a la tierra, eso ya se había dado, como dice Mari, y por eso dice cayó, o sea, pasado, no es que dice, y vi una estrella que iba cayendo, no, que cayó, o sea, de la misma manera en que la describe la palabra, ¿no? Que de la manera en que fue expulsado Satanás, y ahorita lo vamos a ver. Sigamos leyendo a ver si de pronto y ahorita lo retomamos. Entonces, a Satanás se le dieron las llaves del abismo para poder abrirlo, pero ¿qué es el abismo? Bueno, vimos que es un lugar de tormento, o por lo menos lo que la palabra dice, donde hay demonios. Ahora, ustedes dicen, ¿y por qué, pastor? ¿Y a dónde dice que el abismo es un lugar donde hay demonios? Bueno, uno se va a Lucas 8:30, ustedes se acuerdan de esa historia del demoniado Gadareno, y que el Señor llegó ahí, y que los demonios le decían que por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo, ¿no? Entonces hay una parte donde el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Dice, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir. Y cuando estamos hablando del abismo, no es el abismo en el que se tiraron los cerdos, ¿no? Ellos se tiraron por un despeñadero, ¿no? Estamos hablando del lugar donde están los demonios como están allá encerrados, ¿no? ¿Por qué están allá encerrados? Bueno, es lo que uno trata de interpretar, pero es un lugar, porque si a Satanás se le dieron las llaves del abismo para que lo pudiera abrir, el abismo debe ser un lugar, ¿no? Y las llaves eh, es algo que abre ciertas cosas. Nosotros sabemos que una llave abre puertas, y entonces pues es la capacidad de abrir eso para que salieran toda esta gente. Entonces, cuando Satanás abre el abismo, dice lo que leímos ahí, sale humo que oscurece la tierra, y salen también, digamos, habla la Biblia ahí que un ejército de langosta, ¿no? Leímos ahí en el 9:3, que decía, un ejército, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tiempo de los escorpiones de la tierra. Entonces salió humo, y con el humo, langostas, ¿no? Entonces ahí vuelve uno y comienzan a preguntar, ¿qué serían esas langostas? O sea, ¿serían insectos o qué? O sea, las langostas que nosotros conocemos, pero es que la descripción que hace de esas langostas más adelante nos muestran que no son insectos como tal, sino que eran seres espirituales, ¿no? Por los detalles que nos mostró allá, ¿no? Acuérdense lo que leímos ahí, que tenían aspectos como de mujeres, bueno, tenían cola, bueno, todas las cosas que tenían ahí no eran las langostas que nosotros conocemos como tal, ¿no? Pero los textos que leímos dan algunas características de esos seres espirituales, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, dice la palabra ahí que se le dio poder como a los escorpiones. Eh, Nuestro Señor Jesucristo comparó los escorpiones con demonios, allá en Lucas 10:9, cuando dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, él hizo la similitud ahí de escorpiones con fuerzas malignas del enemigo, ¿no? Entonces, van a tener poder como los escorpiones. ¿Qué más tenían, qué características tenían esas langostas, digamos así, que por lo que el texto menciona, no son las langostas que nosotros conocemos como tal, sino que hablan de langostas por el poder destructivo que tienen las langostas como tal? El daño que causaría esas langostas son contrarias a las langostas que nosotros conocemos. Las langostas que nosotros conocemos son terribles, pero por lo general destruyen plantaciones, ¿no? Destruyen vegetaciones. Estas langostas, entre comillas, a las cuales se les da el poder como de escorpión, o sea, con toda la fuerza del enemigo, como decía el Señor, ellos tenían su instrucción particular, era que no tocaran plantación alguna, sino que se concentraran solamente en atacar seres humanos. O sea, por eso es que son langostas, entre comillas, ¿no? Y por eso no son las langostas como insectos, sino que son seres malignos, digamos, seres espirituales, digamos. Entonces tenían ese asunto, se les dio poder como los escorpiones, obviamente partiendo del hecho de que el Señor en algún momento hizo esa similitud de escorpiones como seres malignos, y también que no actúan común y corriente como langostas, sino que no atacan las plantaciones, sino a seres humanos. Y lo demás también es que la apariencia de esas langostas, pues es algo terrorífico, ¿no? O sea, Apocalipsis 9, del 7 al 10, vuelvo y le leo a ustedes, y el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces, era una apariencia bastante terrorífica, ¿no? Una mezcla de animal con humano y todo ese asunto, y Juan trató de describirlo,
pero lo que él describe ahí para nada son los insectos que nosotros conocemos como langostas, no estamos hablando de seres espirituales, seres totalmente demoníacos. Y lo que habla ahí también es que todo ese ejército de langostas era dirigido por un demonio llamado en hebreo que vimos ahí, Abadón, y que en griego se le llama Apolión, Apocalipsis 9:11, que dice ahí, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. Apolión, o esos dos conceptos, significa destructor, ¿no? Que es exactamente lo que esos seres demoníacos eh, venían a hacer o vienen a hacer con los seres humanos, ¿no? Van a cumplir lo que el Señor decía en tres propósitos del enemigo, ¿no? Robar, matar y destruir. ¿Recuerdan que en algún momento el enemigo solo viene a qué? A robar, matar y destruir, pues esos también venían a eso. Pero bueno, de todas formas, aunque ellos tenían su misión, tenían su apariencia, tenían todo, estamos hablando de seres demoníacos, que salían ¿dónde? Cuando se abriera obviamente el abismo. ¿Qué es el abismo? Un lugar donde están los demonios ahí, porque acuérdate que los demonios le decían, Señor, no nos mandes para el abismo. Entonces, cuando Satanás, que tenía la llave para abrirlo, lo abra, sale humo y salen con ellos esos seres malignos, digámoslo así, cuya misión era básicamente ir a robar, matar, destruir. ¿A quiénes? A los seres humanos. ¿A todos? Ya vamos a ver que no a todos. Porque, Pastor, sí. pero el abismo son profundidades, ¿no? Uh-huh. Profundidades peligrosas. Sí, un abismo es una profundidad, pero digamos, cuando estamos hablando ahí La Biblia es diferente. del demoniado gadareno que decía, le rogaban al Señor que no los mandara al abismo, no estamos hablando del abismo donde se fueron los cerdos. ¿Acuerdan que cuando ellos metieron los cerdos, ellos se tiraron por un despeñadero, por un abismo? Sí. Pero un abismo natural, ¿no? Pero estamos hablando de un abismo como un lugar donde están, hay demonios ahí encerrados como tal. Por lo menos es lo que dice, o por lo menos uno asumiendo que los demonios decían, no nos mandes otra vez para allá, porque no querían ir allá a estar encerrados. Pastor, Oh, Sí, perdón, bueno, otra duda que me surge, bueno, es que en realidad a veces surgen más dudas que digamos cosas que a uno le quedan claras, porque bueno, uno asume que en estos momentos Satanás y sus demonios están en plena actividad, ¿verdad? Dice uno, o sea, de hecho, este, dice, nos indica que son tres las entidades que saben si uno realmente es cristiano o no, ¿verdad? Entre ellas se mencionan los demonios. Me llama la atención cuando se menciona que el aspecto o que una de las características que tenían estos seres es que tenían coronas en sus cabezas. La corona, hasta cierto punto, uno la simboliza como autoridad, digamos, como cierto rango. Se podría interpretar que no es cualquier tipo de demonio que en estos momentos está encarcelado en el abismo, sino demonios de cierto rango, diferentes a los que, por ejemplo, se mencionan en Lucas con la temática de los cerdos. Porque, no sé, me llama la atención esa particularidad que se les menciona que tienen corona. Entonces, sí. pues, no sé, me voy por ese lado, no sé si estoy bien. Es como, por ejemplo, lo que menciona aquí. Por ejemplo, dice, digamos, es un lugar de tormento, o sea, de la vida, donde están algunos demonios, no todos, es lo que tú mencionas, que posiblemente están ahí encerrados debido a su ferocidad, por el daño que pueden causar contra los seres humanos. O sea, como dice Juan Pablo, no son cualquier. O sea, nosotros estamos rodeados de demonios, ¿cierto? Pero no con ese nivel de ferocidad. Eso es lo mismo como una pregunta que hacían ayer en el programa del pastor, que en la tribulación se habla de que va a aparecer el anticristo. Pero en el libro de Juan, cuando Juan le escribe a la iglesia, dice que han aparecido muchos anticristos. ¿De acuerdo? Eso lo dice el libro de Juan, que se cuide porque hay muchos anticristos. Entonces, ¿cuál es al fin de la tribulación? ¿Cuál es el anticristo? Entonces, sí hay anticristos. Ahorita entre nosotros hay anticristos. Pero no es el anticristo como tal el que va a venir primero en son de paz y después va a sacar las uñas, como dice uno por ahí, o va a mostrar el cobre o lo que sea. Sí hay anticristos, pero es como todo el espíritu del anticristo. Todo lo que sea anticristiano tiene el espíritu del anticristo, es decir, va en contra de las cosas de Dios, pero no es el anticristo como tal, ¿no? Si nos vamos a esto del abismo, sí, el abismo es un lugar de tormento donde están encerrados cierta categoría de demonios, digámoslo así, ya con cierta ferocidad.
que cuando salgan el daño que van a hacer pues va a ser terrible, ¿no? O sea, precisamente por eso es que están ahí, cuyas llaves tiene Satanás. Ahorita entre nosotros hay demonios, y demonios algunos pueden ser más rudos que otros, pero son demonios contra los que uno puede lidiar, digámoslo así, en ese sentido, en la medida en que uno se mantenga firme con el Señor. Entonces, sí, o sea, es lo que, sí. Y creo que lo que entiendo también es que estos nuevos demonios van a ser visibles, a diferencia de los actuales. Sí, pues, digamos, por lo menos con la descripción que Juan lo da y a como los pinta, pues tienen sus características bien terroríficas que van a ser visibles, como tal, aunque no dejan de ser, por eso no dejan de ser seres espirituales como tal, pero sí. Acuérdense que cuando se dé todo esto de la ira de Dios y todo eso, ya eso va a ser visible, tanto la venida del Señor como tal, todos los eventos que suceden son totalmente visibles y palpables y los efectos devastadores van a ser pues van a ser, digamos, palpables, podría ser la palabra, ¿no? O sea, o van a, ¿cómo es que dice por ahí en el libro de Gálatas, cuando habla de las obras de la carne, que dice, a ver, ¿cómo es que dice? Voy a buscar la palabra. Visibles son las obras de la carne, me parece que indica, ¿o no? Hay una frase, donde no nos quedemos con la duda, hay una frase que habla de eso, manifiestas, ¿no? Manifiestas son. Entonces van a ser cosas que van a ser manifiestas, van a ser visibles. De todas formas, Pablo, no es que la Biblia lo diga, ¿no? Él le dice, y sino que uno asume que por la descripción que Juan da, de que van a ser visibles totalmente, ¿no? O sea, porque da detalles inclusive. Ok, entonces, bueno, entonces ya sabemos que Satanás tiene las llaves del abismo, lo va a poder abrir. Es una categoría de demonios, una ferocidad diferente, al punto de que estos demonios que andaban ahí con los cerdos y todo eso, le decían, no, no nos mandes para allá porque terrible eso allá. Entonces, cuando Satanás abra eso, pues dice la Biblia que va a salir humo, se va a oscurecer la tierra y va a salir un ejército de langostas, pero no son las langostas que conocemos, porque las langostas en lo natural solo carcomen la tierra, digamos, la vegetación, no, estas van a atacar, van directo al ser humano, ¿no? A los seres humanos. Pastor, Pero, sí, digamos, escuchando los aportes de los hermanos, lo que usted nos está explicando, como en la Biblia podemos ver que hay diferentes tipos de criaturas hechas por Dios, como los ángeles, ¿verdad? Que muchas veces pensamos que todos los ángeles tienen el mismo rango, pero hay arcángeles, hay querubines. Entonces, cuando uno se mete a la Biblia, o cuando o algún día me imagino que vamos a ver la parte de la angiología, que también ahora se habla tanto, ¿verdad? Y ahí vemos que hay diferentes rangos, como ahora lo está diciendo Pablo, ¿verdad? Entonces cuando el hermano Pablo anotaba eso, si uno ve los demonios que son ángeles también, fueron ángeles, que son ángeles caídos, pues me imagino que por ahí viene lo que nos está explicando usted, que Satanás es superior a los otros, digamos, demonios, o es uno de los que tiene más poderes diferentes a los otros, y que por eso es que hay esa diferencia de esos demonios de los cerdos, ¿verdad? sí, posiblemente, y por eso es que cuando uno a veces habla, es que hay gente que dice, es que tengo una lucha con Satanás. O sea, nunca he tenido una lucha con Satanás, de verdad. ¿Sí me entiende? Quién sabe, con algún demonio de quinta, tal vez, pero Satanás, se lidiará con grandes personajes, como por ejemplo cuando peleaban por el cuerpo de Moisés o cosas de esas, ¿no? Pero nosotros tenemos algún bichillo ahí, bueno, con el bicho. Ok, bueno, entonces, todo eso es terrible, ¿cierto? Pero de todas formas, esas langostas que simbolizan aquellos seres demoníacos de apariencia terrorífica, tampoco es que van a ir a la libre, a que hagan lo que les dé la gana, ¿no? Porque, no, ellos tienen sus limitaciones también, ¿no? ¿Cuáles son esas limitaciones? Bueno, solamente pueden atacar a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes, ¿no? Apocalipsis 9:4 dice la palabra, es bueno que lo tengamos presente, dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, podrían atacar a todos, pero que tuvieran la marca de la bestia, ¿no? Porque recuerden que en las cosas de Dios siempre ha sido, es y siempre será lo mismo, ¿no? Hay dos grupos, o los que están con Dios o los que no están con Dios. Los que están con Dios van a tener el sello de Dios en sus frentes, los que no están con Dios van a tener la marca de la bestia. Entonces la instrucción para estos era que atacaran
directamente a los que tuvieran la marca de la bestia, ¿no? Estos hombres que tenían el sello de Dios en su frente serían lo que la Biblia habla en Apocalipsis 7, 2 a 4, los famosos 144.000 que hablan ahí, que sigue siendo un misterio, ¿no? Porque si uno se ve a esto, uno dice, ah, bueno, entonces la iglesia no vamos a estar ahí, porque si los que tienen el sello de Dios son los famosos 144.000, el resto de la iglesia pues ya se fue, ¿no? Entonces, es lo mismo que por donde uno se mete, a veces cae a terrenos de decir, entonces al fin que sí vamos a pasar o no vamos a pasar, es como bien complicado, ¿no? O sea, porque no hay claridad exactamente. Ahí lo que hay que estar es preparado y siempre hacer, si estamos ahí y somos de esa parte, pues asegurarnos realmente que no tengamos el sello de la bestia y que seamos fieles al Señor y de esa manera obviamente nos pasa para guardar de esta parte. Entonces, no podía atacar, por un lado, solamente hombres que tuvieran el sello de la bestia, los que tengan el sello de Dios en sus frentes, no los podía atacar, no podrán matar a y no podrán matarlos, no solamente atormentarlos, dice ahí, por un periodo de 5 meses, que dice Apocalipsis 9:5. Entonces, como quien dice, los que tengan el sello de la bestia, bueno, no los mate, pero los tienen que atormentar, básicamente. Y los tormentos que esos seres van a causar van a ser tales y tan dolorosos que dice Apocalipsis 9:6, que leímos ahí, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, ¿no? Entonces, es algo tan doloroso y tan terrible que la gente va a querer morirse, quitarse la vida, pero no van a poder, porque dice que la muerte se va a apartar de ellos como tal, ¿no? Entonces, básicamente estarán condenados a sufrir el tormento de los demonios acá en la tierra, ¿no? Que es Apocalipsis 9:6 como tal. Entonces, para que vean que no es así a la libre, ¿no? Dice, ¿y quiénes son esos? Obviamente todos los que no quieren, los que no quisieron recibir a nuestro Dios y el sacrificio que Cristo obviamente pagó en la cruz, ¿no? Entonces, ahora que no quisieron recibir eso, pues que van a querer morir, pero no van a poder. Entonces, ese es la quinta trompeta. Bueno, básicamente estamos hablando de que Satanás, que ya está acá, pero que tiene la llave para abrir ese abismo y cuando la abra, pues todo lo que ya ustedes vieron que se va a desencadenar, mucho humo, ese ejército de langosta que no es otra cosa sino que una categoría de demonios mucho más sanguinaria, mucho más feroz, digámoslo así, cuya misión es atacar a todo aquel que no tenga la marca de Dios y que sí tenga la marca de la bestia, pero no, digamos, no matarlos, sino atormentarlos durante un periodo limitado, 5 meses, y que eso va a ser tan terrible, que la gente va a querer morirse, pero no lo van a poder hacer. Esa es la quinta trompeta, ¿no? Después viene la sexta trompeta, que está en Apocalipsis 9, del 13 al 21, dice la palabra del Señor. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Y yo oí su número, dice Juan. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas, con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Después habla ahí que es parte de eso, que habla del ángel del librito, ahí después usted lo lee, básicamente eso, y habla de los dos testigos en el capítulo 11, porque después, bueno, habla ya después por allá en el 11, 15 es que empieza lo de la séptima. Pero vamos a tratar de ver algunos detalles que nos da esta sexta trompeta, que dice que después de esos 5 meses que ya vimos que esas langostas, que son demonios, obviamente, que atormentaron a toda la gente. ¿A quiénes? A los que tenían la marca de la gran bestia. Seguramente uno pensaría, después de esos 5 meses de terror y de martirio, que la gente buscaba inclusive la muerte y todo eso,
uno diría, bueno, ahí ya eso es suficiente, pues ya para uno querer la muerte debe ser un sufrimiento tremendo, ¿no? Pero no, cuando pasaron esos 5 meses, uno dice, bueno, ya por lo menos pasó, ¿no? Bueno, falta la sexta trompeta y la séptima, ¿no? Y lo que viene es un juicio todavía peor sobre los seres humanos. Entonces dice ahí que desde los cuernos del altar de oro sale una voz que da la orden que se toque la sexta trompeta y se desaten esos 4 ángeles que están junto al río Éufrates, ¿no? Entonces, ahí ha llegado el momento de oír las oraciones de los mártires de la tribulación, tomar venganza sobre los seres humanos, que es lo que dice Apocalipsis 6, de 9 al 10. Los ángeles son desatados en el día y la hora que solamente Dios conoce, nada más. Entonces hay que comprender que cuando habla de ángeles que son desatados, pues no estamos hablando de los ángeles de Dios como tal, no, estamos hablando de ángeles caídos como tal, que es lo mismo que demonios, ¿no? La palabra nos muestra en el libro de Daniel que hay demonios que son poderosos. Si usted lee, por ejemplo, el libro de Daniel 10:12 y en 20:21, nos habla de, por ejemplo, de los reyes de Persia, entonces, que eran sanguinarios como tal. Ahí, digamos, a lo largo de la historia ha habido personajes que han tenido mucho poder y ese poder lo han usado para cosas malignas, tal, y han sido muy sanguinarios, ¿no? Entonces, pero aquí nos está hablando obviamente de ángeles que son desatados y que esos ángeles pues son poderosos, básicamente tienen su poder como tal, ¿no? Entonces, ahí ya está hablando de la tercera parte de los seres humanos en todo el mundo que van a morir, ¿no? O sea, va a traer dolor a la humanidad como tal. Y está hablando ahí de un ejército tremendo que la gente cuando mucha gente que lee eso y da esa interpretación está hablando de la Tercera Guerra Mundial, pero cuando se menciona, uy, viene la Tercera Guerra Mundial, la gente inmediatamente habla de esto porque habla de 200 millones ahí habla de jinetes, obviamente, pero habla de 200 millones imagina un ejército de 200 millones de soldados o cosas de esas, o digámoslo, cuánta destrucción no podría traer, ¿sabes? Pero habla obviamente de guerras, se habla de un ejército demoníaco como tal, pero ahí lo más triste, más allá de interpretar todo eso que leímos, lo más triste es que llegando a la sexta trompeta y aún así, hay personas que no se arrepienten. Después de ver todo eso, de los 5 meses de sufrimiento como tal y todo lo que ya se ha visto, aún hay gente, como dice ahí, que persisten en sus homicidios, en sus hechicerías, en sus fornicaciones, o sea, no se arrepienten, tal, que es lo más triste de todo eso. Ahora ustedes dirán, pastor, pero entonces hay chances siempre hasta última hora de arrepentirse. Bueno, si la Biblia dice aquí, y los hombres que no fueron muertos como estas plagas, ni aún así se arrepintieron, quiere decir que hay chance de arrepentirse, ¿no? Hay chance, por lo menos, de cambiar de bando, diríamos así, ¿no? Pero bueno, aunque parezca increíble eso, a pesar de las millones de personas pues, que están condenadas y todo eso, haya una buena parte de ellos que persista, obviamente, en mantenerse en su pecado y como tal, que es lo mismo que ha pasado siempre, ¿no? Porque acuérdense que cuando el Señor vino al mundo, en Juan 3:19 dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque la luz, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, eso ocurrió en la época del Señor y va a ocurrir en la tribulación. La gente va a seguir amando las tinieblas y va a rechazar la posibilidad de por lo menos ponerse en la senda correcta como tal, ¿no? A pesar de la severidad, a pesar del horror de las plagas, a pesar de todo eso que nosotros ya más o menos leímos rápidamente en estos sellos, pues va a continuar la idolatría, va a continuar los asesinatos, van a continuar la brujería, va a continuar toda la inmoralidad sexual, porque va a haber gente que no se va a arrepentir. Ok, después del juicio de la sexta trompeta, dice que hay un interludio literario, o sea, básicamente dice ahí en Apocalipsis 17, a leer de Apocalipsis 17, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos y a sus profetas. Entonces, lo que dice Juan ahí es que básicamente él ve un ángel descender del cielo con un pequeño rollo, que habla del capítulo 10 del ángel con el librito, y se le promete que el séptimo ángel está a punto de tocar la última trompeta, ¿no? Entonces, pero lo que se le dice del 10:11 es entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando no hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces se le pidió a Juan que profetizara un poco más porque lo que venía también, pues todavía faltaba, ¿no? No es que ya hubiera terminado el asunto, ¿no?
Entonces habla de los dos testigos que alguna vez lo hablamos. ¿Se acuerdan de los dos testigos que van a profetizar ahí en la tribulación? Porque digamos, el anticristo los va a matar y como tal. Al final ellos van a ser mártires, Dios los va a resucitar y los va a llevar al cielo como tal. Pero bueno, el caso es que cuando viene la séptima trompeta, que dice Apocalipsis 11, del 15 a 16, a leer el Apocalipsis 11, del 15 a 16, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que tienen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ya después vienen algunas cosas como la mujer y el dragón, las dos, bueno, todo eso que lo vamos a ver, algunas de esas cosas las vamos a ver después como tal, ¿no? Pero de ahí lo que nosotros vamos a saltar después es al capítulo 15, cuando habla de los ángeles con las 7 postreras plagas, ¿no? Bueno, el caso es que la séptima trompeta lo que hace es declarar que el mundo y el destino, primero que todo, están en las manos de Dios. Dice que la séptima trompeta suena, inmediatamente hay fuertes voces en el cielo diciendo que dice Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y él reinará por los siglos de los siglos. Ya vimos lo que los 24 ancianos dijeron, que se ha llegado el momento ahora sí de destruir a los que destruyen la tierra, ¿no? Entonces ya Dios está a punto de terminar, digámoslo, todo lo que eran los juicios finales como tal, cuando suene la séptima trompeta, todo ese asunto, ¿no? Pero la séptima trompeta al final, como les decía, lo que hace es abrir las famosas 7 copas de la ira de Dios, ¿no? Que aquí le diría, uy, ya es suficiente con esto, no, faltan las 7 copas como tal, que todo esto, tanto los sellos como las trompetas, como las copas, todos son juicios de Dios como tal, y cada una de ellas lo que trae son cosas, pues, obviamente, estamos hablando del fin del mundo, ¿no? Y lo que hablaban ahí los 24 ancianos cuando decían, ha llegado el momento ahora sí, ¿de qué? De destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, ¿qué es lo que se viene con esas 7 copas? Bueno, como dirían por ahí, lo vemos en el próximo canal y en la misma hora, ¿no? Entonces, abrimos ya, digamos, esas, vimos, tratamos de entender con nuestra mente finita un poquito, o para no estar como tan detrás del palo, el asunto de las 7 trompetas. La séptima no la vamos a ver hoy, porque pues la séptima trompeta lo que hace es abrir lo que son las 7 copas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy parecido a este el próximo martes, pero ya con esas 7 copas de la ira de Dios para ver qué es lo que falta, ¿no? Ya, si por la víspera se saca el día, pues a medida que hemos ido avanzando, la cosa como que va empeorando. ¿Vale? Pero una vez más se confirma de que aquí lo que uno tiene que hacer es estar preparados y mantenerse firme en el Señor como tal. Por eso es que cada vez entiende uno más aquello que el Señor dice, que persevere hasta el final, ¿no? El que se mantenga hasta el final, pues ese será salvo. Entonces, pero les dejo nada más esta frase que decían los 24 ancianos, decían, bueno, ahora sí, ahora sí ha llegado el momento de destruir a los que destruyen la tierra como tal. Pero bueno, esas son las famosas 7 trompetas. Nos queda pendiente la séptima trompeta porque, repito, la séptima trompeta lo que hace es abrir las 7 copas. Entonces, la próxima vamos a ver esas 7 copas. Pero no sé si tienen algún comentario ahí de lo que vimos, de esas 6 trompetas como tal, qué piensan, ya lo hayan leído, lo entienden de otra forma, quieren apuntar algo. No sé. Pastor, que, bueno, de lo que usted nos estaba enseñando ahorita y lo que dice la palabra, de que, y yo no lo había analizado así hasta ahorita, de lo que es el sello de la bestia, de verdad, uno es súper famoso, usted lo pregunta a, a un montón de personas de otras religiones y todo el mundo habla del sello de la bestia, pero no de los marcados por Dios, ¿verdad? Los sellados por Dios, que está en la palabra. Entonces, sabemos que siempre lo que es el diablo, los demonios, siempre van a tratar
de copiar, ¿verdad? Todo lo que es de Dios. Entonces yo me imagino que eso va a ser una de las herramientas que que va a utilizar, digamos, el diablo y los demonios para engañar a través de falsas doctrinas a un montón de personas, de la humanidad, para sellarlos con ese sello de la bestia y diciendo que es el sello del Señor o el sello del Señor de ellos, ¿no? Entonces todo eso va a crear confusión y por eso tenemos que estar bien nosotros afilados, bien preparados para poder entender cuál es el sello de la bestia en el momento que si llegamos a ese momento, a ese tiempo, y cuál es el sello del Señor, porque el Señor es el que nos va a marcar, pero sí estar claro, ¿verdad? Y no dejarse engañar. Eso no lo había analizado hasta ahora que lo estuvimos viendo con usted. Y Eso es muy parecido a lo que es como esa gente que se va a presentar delante del Señor y que tal vez le dijeran, Señor, pero si aquí estoy, yo tengo el sello tuyo. sí, Y decía, no, pero ese no es el sello mío, eso es una copia barata, ¿no? Aparte sí, se ve que no los conozco. Cosas así, ¿no? Más o menos, porque sí, sí, obviamente hay que estar, por eso es que hay que prepararse, hay que conocerla. Nosotros estamos viendo pinceladas nada más, o sea, como les dije yo al principio, no es que seamos escatólogos, ni mucho menos. Hay gente que sí estudia el Apocalipsis más a profundidad y a la larga no dejan de ser posiciones o interpretaciones. A veces a uno las recomendaciones que a uno le dan es eh, del libro del Apocalipsis, concentrémonos en ciertas cosas porque hay mucha simbología que es importante entenderle todo eso, pero a veces por meterse uno en tanta simbología y todo eso, se pierde uno la esencia de lo que el libro del Apocalipsis o la revelación de Jesucristo nos quiere dar. Básicamente es lo que hemos estado tratando de hacer, o sea, qué fue lo que Juan vio, básicamente, cuál es la advertencia de las iglesias, cuáles van a ser los juicios de Dios, o sea, qué necesitamos nosotros para sobrevivir a eso, digamos así, o tener claro, y sobre todo dimensionar, eh, ya decir dimensionar la magnitud es lo mismo, dimensionar lo terrible que va a ser, o sea, y ahorita cuando en su momento leímos que el Señor dijo, lo que va a pasar ahí es algo que nunca ha pasado, nunca va a pasar, ni nunca volverá a pasar. Y a medida que uno lo va leyendo, uno dice, wow, es que es cierto, eso nunca ha pasado y creo yo que nunca volverá a pasar. O sea, porque pues al final cuando veamos lo de las copas y si nos vamos a lo que dicen los ancianos, decir, bueno, ahora sí, llegó el momento de destruir, entonces es porque realmente todo eso es parte de la ira de Dios que se desata, pero va a llegar un momento en que todo va a ser destruido. Al final, los que seamos arrebatados con el Señor, la iglesia, vamos a ir a vivir pues a otro lugar, ¿no? A nuevos cielos, nuevas tierras que también en algún momento los vamos a ver, pero todo al final va a ser consumido, ¿no? Porque viene juicio y ese juicio va a ser juicio de fuego, ¿tal? sí. Pero todavía no hemos llegado ahí, todavía no hemos No, y llegado también, ahí. Pastor, y también ahora que usted decía lo bueno, que ahí en Apocalipsis 9:20, donde usted decía lo del arrepentimiento, que va a haber un tiempo ahí de arrepentimiento todavía, ¿verdad? También ahí hay que tener cuidado, hermanos, porque hay uno sabe que las falsas doctrinas lo pueden enredar a uno en esto, ¿verdad? Y Dios no puede ser burlado y muchas personas pueden decir, ve, ahí va a haber tiempo para arrepentirse, entonces podemos esperar ese tiempo, ¿verdad? Pero Dios no puede ser burlado y cuando dice la palabra de que muchos buscarán la muerte y no la hallarán, no es que van a buscar la muerte para llegar al Señor, no, es que son gente que no se quiere arrepentir porque no quiere nada con Dios. Y los que sí conocen la palabra y no se arrepintieron, el Señor no significa que el Señor los va a dejar vivos tampoco, ¿verdad? Es decir, el Señor es justo y nos va a dar lo que merecemos. Entonces muchas personas con estas falsas doctrinas y esa falsa información pueden malinterpretar esta parte y decir, ve, podemos esperar hasta el final y vivir la vida loca y va a haber un tiempo para arrepentirnos, pero nadie sabe, nadie tiene la ciencia cierta que va a estar vivo para ese entonces o que va a tener su vida para ese entonces para arrepentirse, ¿verdad? Entonces, toda esa parte me pareció muy interesante y lo otro, ya para terminar, la otra parte de lo de digamos, como cuando suena la trompeta, ahí he escuchado, ¿verdad? De otros estudiosos o escatólogos que les gusta ver toda esta parte donde hablan de que, bueno, lógicamente y ya lo hemos hablado otras veces aquí con usted, pastor, de que lógicamente Juan muchas cosas no las podía describir porque no las conocía
porque en ese tiempo todavía no existían, ¿verdad? Entonces muchos dicen que esas interpretaciones de las cabezas de león y todo eso, está describiendo lo que son, qué sé yo, tanques de guerra o naves Sí, con es que diferentes por armas ejemplo, poderosas que van a cuando hablan ahí de 200 millones de jinetes, o sea, no van a decir ahí 200 millones de soldados, ¿cómo le llaman a los que se los mártires musulmanes, los chinos, kamisajes, ¿no? Algo así, ¿no? Los que los se, sí, kamikazes. eso, esa vaina. Y obviamente no existía ese lenguaje, ¿no? Entonces, posiblemente por eso habla la Biblia en ese lenguaje figurativo. Pero sí, sí, o sea, ahorita que está leyendo por encimita lo del capítulo 16 que habla, ¿saben cómo se conocen las copas? ¿Saben cómo se conoce? Capítulo 16, ¿qué dice el título? Las, las Las copas de copas ira. de la ira. Las copas de la ira. Dice, uy, entonces todavía no había llegado la ira de Dios. Imagínense, es algo terrible, ¿no? Es algo... Pero bueno, está bien. Esperemos a Pastor, ver después qué nos dicen las copas. por eso es que a veces a muchos no nos gusta leer Apocalipsis, lo tenemos ahí como, como reservado. Y, Sí, o y, el- sea, por eso y es que lo que está... pasa es que esos juicios que leímos ahorita es con propósito de que la gente se arrepienta y todo. Y es lo mismo que Juan. Juan se basó mucho en el Antiguo Testamento. Él se basó en lo que era las plagas, parte de las plagas de, también se basa él en Daniel, en el Antiguo Testamento, para ver y referirse. Entonces, por eso dice, bueno, esto es con un propósito de que la gente se arrepienta, pero ¿qué pasó con las plagas? La gente no, y como dice Fernando, bueno, vamos a esperar hasta cuándo, hasta cuándo vamos a esperar para arrepentirse. Sí. Sí, es que lo que decimos ahorita, la gente puede decir, ah, pues entonces había chance de arrepentirse hasta allá, sí, pero ya lo que acabamos de leer también es que ni aún así hubo gente que se arrepintió. Entonces, al final tenemos que llegar hasta dónde vamos a llegar a las copas de la ira, vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que leer sobre el juicio, digamos, ¿cómo es que se llama eso? El- que decíamos el tribunal de Cristo, el juicio del trono blanco, que ahí va a ser ya la parte final donde el que no esté escrito en el libro pues va para allá y todo ese asunto, que es parte también de todos estos eventos finales como tal. Pero a la larga lo que podemos ver es la ira de Dios, por eso es que en algún momento que lo vimos que decía que el día del Señor y el día, wow, que la gente cree que es un día, es un momento de alegría y de gozo, no, es un momento triste, es un momento, y por eso Elsa, tal vez, no lo dice la Biblia, pero tal vez antes de que se desatara todo eso, hubo un momento de silencio y como, fue Mari, no me acuerdo quién lo dijo, hubo un momento de silencio ahí, uno diría, wow, es que para lo que se venía es algo terrible, ¿no? O sea, entonces, a veces el silencio es sinónimo de meditación, reflexión, dolor, bueno, no sé. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Perdón, Elsa? De quietud, pastor. Ese momento de silencio de que habla la Biblia, ¿verdad? También puede ser de quietud, de... Sí, 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 eso es como, por ejemplo, yo les contaba que yo tengo, hay un cuadro aquí en la casa de un salmo, que dice, a veces uno se sienta en la sala y lo tiene en el frente y uno dice, estad quietos y mirad que yo soy. Uno dice, tranquilo, estén ahí un rato. Pero bueno, vamos a orar. Elsa, aprovechando que tienes el micrófono full, regálanos una oración Claro ahí. que sí, pastor, gracias. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo de meditación que tuvimos de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el pastor, Señor, y por el hermano también que estuvo aportando mucho, Señor, a esta enseñanza. Bendícelo grandemente, Padre Santo, al pastor y su familia, Señor, a todos los congregados en este momento acá. Bendícelo, Señor, y agradecida eternamente, Señor, por lo que nos das para que te conozcamos, para que aprendamos de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, y bendice a cada uno de los que estamos reunidos, Señor. En tu nombre, Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. Amén
y amén. Amén. Amén.